Buenas noches a todos, a todas. Vamos a hacer una réplica de esta exposición, fortaleciendo, mejorando y también tomando en cuenta las preguntas que ustedes mismos han realizado cuando se hizo esta exposición. Vamos a ver un poco los antecedentes de los museos en Bolivia, brevemente, pero en forma más analítica, porque estamos pues tratando de tener siempre una postura crítica, ¿verdad? Este es el temario que tenemos hoy. Es una breve reseña histórica, antecedentes legales, algunas estadísticas y las proyecciones que tienen los museos en unos años. Hablemos de 5, 10, 20 años. Se está dando un boom de museos, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver en esta reseña cómo surgen los museos en el siglo XIX, cómo van desarrollándose ya a inicios del XX, cómo se van consolidando a partir de la segunda década de 1900 y obviamente la expansión y la diversificación a finales del siglo XX y qué desafíos y transformaciones existen en este siglo XXI. Vamos a ver un poco de los museos regionales y temáticos que existen en Bolivia. Recordemos simplemente que en el siglo XIX, finales de 1800, pues ya existieron los primeros museos en Bolivia. Recordemos también que existía una élite, se podría decir, en las ciudades, especialmente en la ciudad de La Paz, que había frecuentado algunos museos pues en Europa, en Estados Unidos, y pues trajeron algunas ideas, pero también surgieron varias necesidades acá a partir de los hallazgos. En ese sentido tenemos dos versiones, ¿sí? Hay una primera versión que nos dice que en 1838, estamos hablando ya eh, no solo de finales del siglo XIX, sino también de la primera década, ¿no? En esta década estaba presente el mariscal Andrés de Santa Cruz, que es quien en esta versión establecería el Museo Público en La Paz. Sí, recordemos que el desarrollo en Europa, como les decía, especialmente en Francia, se retrotrae a muchísimos años antes, ¿no? 1700 incluso, finales, principios de 1800, todo una serie de surgimiento de museos, ¿no? De alguna u otra manera, incluso al inicio, había museos comerciales, ¿no? Pero se va depurando y bueno, se llega a un museo que es definido como sin fines de lucro. Vamos a ver qué pasa. En Bolivia, pues no ocurre esto, ¿no? Tenemos una particularidad justamente que no nos cerramos a esto del lucro, sino más bien hemos abierto, ¿no? Porque existen empresas que se caracterizan como museos y pues eso es una oportunidad de crecimiento y desarrollo también, ¿no? Entonces, este primer museo público en La Paz estaba ubicado en lo que actualmente es el Teatro Municipal. Esa fotito es la del anterior Teatro Municipal, no era como hoy lo conocemos, por supuesto. Han habido ya nuevas construcciones y una de ellas es el museo, el Teatro Municipal. Eh, Ahí hay una portada sencilla y bueno, unas cubiertas de teja, como era la época, ¿no? Esa es la esquina en realidad, justamente donde está la persona en la esquina, pues esa es la esquina que va ya a la calle Indaburo, entonces es la misma, es el mismo inmueble, ¿no? Entonces, ¿qué tenía este museo al inicio? Tenía unas colecciones geológicas, o sea, piedras, ¿no? Rocas, minerales, ¿no? También tenía flora y fauna. Había ya esto de estudiar, por supuesto, animales a los cuales se disecaba. Había también el afán de estudiar la flora, ¿no? Con diversos especímenes vegetales, ¿no? También pues ya tenemos hallazgos importantes en la parte de la arqueología y también en la parte de la etnografía, ¿no? Recordemos que en este momento todavía hay pueblos indígenas numerosísimos en Bolivia, ¿no?
y también se va a encontrar diferentes objetos arqueológicos que requieren ya una centralización, requieren dónde ser guardados, porque ya empieza pues un afán de estudio también de coleccionismo, ¿no? Entonces, muchos estaban coleccionados justamente por José Manuel Indaburo, que era un sacerdote, ¿no? Entonces, surge esa necesidad, pues ustedes saben que la colección crece, crece y crece, pues debe ser ubicada cada vez en lugares más espaciosos. Esa es una de las paradojas de los museos, ¿no? Colecciona, pero llega un punto en que ya no puede coleccionar, ¿no? Porque simplemente no tiene espacio. En 1846, el presidente José Vallivian habría inaugurado este museo público un 13 de junio, designando al doctor Manuel Fernández de Córdoba como su director. Esta es la versión, pues, que tenemos como primera versión. La otra versión nos dice que el Museo Municipal de Cultura Boliviana, ¿no? Villamil de Rada, se habría establecido en una casona que fue expropiada por la Alcaldía de La Paz mucho tiempo más tarde, en 1953. Entonces, en 1960, el gobierno de Víctor Paz Estensoro habría expropiado esta casona y la habría puesto bajo responsabilidad del Ministerio de Educación y Bellas Artes, que ya entonces existía. Miren, ya es mucho, mucho después. Entonces, el 66 habría inaugurado el Museo Nacional de Arte en esa casona que resguarda el patrimonio boliviano, sobre todo en artes plásticas, ¿no? Este habría sido el origen, ¿no? Este Museo Municipal de Cultura. Esa es otra versión que se tiene de otro autor. Y luego, bueno, el Museo Costumbrista habría sido creado el 79 y en el Teatro Municipal se habría construido en un terreno cedido por el mariscal Andrés de Santa Cruz, presidente de la República en 1834. Esta versión no habla de un primer museo, ¿no? Fundado por el mariscal Santa Cruz, ¿no? Sino que pone como un punto de origen esta casa, ¿no? Que habría sido expropiada en 1953. O sea, el primer museo habría sido el Villamil de Rada, en esta segunda versión, y en la otra habría sido el Museo Público. Vemos también que existe ya a inicios del siglo XX un desarrollo de los museos, una especialización, y pues en 1919 el presidente José Gutiérrez Guerra habría autorizado el alquiler del Palacio Tiahuanaco. Ustedes conocen perfectamente este lugar, está en la calle Tiahuanaco, justamente a un lado del Colegio Don Bosco, ¿no? Entonces, habría sido construido este palacio en 1916 e inicialmente era pues donde vivía Arturo Poznansky. Recordemos que Poznansky es quien hace mucha investigación en el sitio arqueológico de Tiahuanaco, precisamente, en un contexto donde no había una ciencia arqueológica, ¿no? Eso tomemos en cuenta porque es fácil juzgar desde el presente, donde ya existe la arqueología como ciencia, pero en ese momento apenas estaban haciendo la arqueología como ciencia, ¿no? Y pues vamos a recordar que Poznansky hace la investigación, hace la excavación, ¿no? Con resguardo militar inclusive, pero él va a imaginar un sitio arqueológico porque encuentra todo precisamente en ruinas, ¿no? Si revisamos fotografías antiguas, pues tenemos simplemente ruinas dispersas, ¿no? Y bueno, a partir de la información que arrojan estas ruinas, a partir de alguna proyección, ciertas especulaciones, hay que decirlo, Poznansky se da la tarea de reconstruir, reconfigurar, podríamos decir, edificar nuevamente este sitio arqueológico. Entonces, siempre que vayamos a Tiahuanaco, tomemos en cuenta eso, que
así no estaba dispuesto el sitio cuando se lo encontró, sino que se ha tratado de darle una forma coherente, una forma que se pueda entender, ¿no? No, no es que haya aparecido así, sino que todo estaba disperso porque ya habían pasado pues muchísimos años, ¿no? Entonces, los objetos estaban muy dispersos, muy desordenados y así pues es complicado entender. Una persona común y corriente no entiende, tal vez ni siquiera un arqueólogo, porque se requiere mucha investigación y pues eh, mucha proyección para rearmar cómo habría sido. Entonces, lo que está en Tiahuanaco es probablemente una forma que habría tenido inicialmente o cuando vivieron estas personas, ¿no? Pero no podemos tener la certeza. Y es así la arqueología, ¿no? Eh, Tratamos de encontrar, pues, alguna coherencia, alguna lógica, pero no podemos siempre acercarnos ni estar en la verdad y en la exactitud, ¿no? Sino más bien eh, tratamos de imaginar y tratamos de tal vez especular sobre cómo habría podido ser, pero bueno, manteniendo los límites de la objetividad, ¿no? Entonces, en este momento en que no había una ciencia arqueológica absolutamente objetiva, pues se hace eso, se imagina, se especula, ¿no? Y se reconstruye el sitio arqueológico. Y asimismo, la Plaza del Hombre Americano que estamos teniendo en la foto, igualmente, ¿no? Se la reconstruye y bueno, hoy ya no existe, pero ha tomado algún estilo Tiahuanacota, ¿no? Entonces, en esta residencia, pues, el Estado adquiere esta propiedad en 1922, ¿no? Con el fin justamente de albergar eh, colecciones importantes, ¿no? Se llamaba Museo Nacional y Mineralógico, ¿no? Antes de que fuera expropiada, por supuesto. En 1925, un año muy similar al actual, donde se estaba conmemorando el centenario de Bolivia, ¿no? Estaba Bautista Saavedra, pues se crea el Departamento Científico de Etnografía bajo la administración del Museo Nacional. Este departamento, pues, por otro lado, sentó las bases para la creación del actual Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que bueno, hasta el 64 se llama Museo de Artesanías, ¿no? Y posteriormente pasa a ser Museo de Etnografía. Y bueno, ya después de la década de los 50, los 60, pues se van consolidando estos museos y como se siguen llamando ahora, ¿no? Son museos nacionales. En la foto tenemos el Museo Nacional de Arte, tenemos el Museo Nacional de Arqueología en la calle Tiahuanaco, Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el museo, bueno, son museos nacionales, ¿no? Que bueno, en este nuevo momento pues tendrían que llamarse plurinacionales, pero se han quedado con esos nombres porque así está establecido en sus leyes de creación, ¿no? Entonces, este Museo de Arqueología fue inaugurado el 31 de enero del 60, ¿no? Del siglo pasado. Y bueno, tenía el énfasis en las colecciones arqueológicas, pero también mucho de piezas paleontológicas y mucho de piezas también antropológicas y etnográficas, en realidad sería el término más adecuado, ¿no? Tiene actualmente 50.000 piezas registradas y catalogadas, ¿no? Es realmente muy valiosa esta colección, imagínense, supera al MUSEF y al Museo de Arte, ¿no? En 1966, el 3 de agosto, se inauguró el Museo Nacional de Arte, justamente que está en la fotografía, el cual está ubicado en este antiguo Palacio de los Condes de Arana, ¿no? Con el objetivo de promover y preservar el arte. Ese es el enfoque, ¿no? Se dice que también una parte de la colección de este museo estaba en lo que era el Teatro Municipal. Bueno, son rumores y eh, esto de nombrar o sea, de constituir museos en estos palacios, ¿no? Recordemos también que el museo era una especie
de palacio, ¿no? Era de los marqueses de Villaverde. Tenemos también en Sucre un gran palacio, ¿no? De príncipes de la Glorieta, los llamados príncipes de la Glorieta también, que hicieron una labor social, por supuesto, pero evoca mucho a lo que pasó en Europa, ¿no? Después de la Revolución Francesa, donde muchos palacios y sus colecciones pasaron a formar parte ya del conjunto de museos, ¿no? Cambia ese enfoque. Entonces aquí se trató también de evocar, ¿no? De emular ese cambio que obviamente iba pues en beneficio de la sociedad, como hasta el día de hoy, ¿no? Entonces no es que haya sido malo, pero es un poquito el ejemplo que se tomó de Europa. Vamos a ver cómo ya a finales del siglo XX eh, estaban no solo consolidados, sino que se expanden y se diversifican, ¿no? Como decíamos, el Museo de Arte Popular y Artesanías cambió su nombre a Museo Nacional de Etnografía y Folclore y pues intenta siempre reflejar, perdón, perdón, estoy apagando intenta reflejar toda esta diversidad cultural, ¿no? Hoy tenemos el número de 36 pueblos indígenas, sin embargo, todavía en los 70 eran muchos más, ¿no? Han sido extintos por diferentes circunstancias de cierta agresión, ¿no? Y bueno, hoy día no quedan ni 36, hay varios que ya no existen y bueno, muchos que también se han fortalecido, ¿no? Entonces, el 83, el MUSEF es declarado como institución científica, educativa y cultural de interés nacional, consolidando su importancia en la preservación del patrimonio cultural. Ahora ustedes dirán, ¿por qué el énfasis en tres museos, ¿no? Como ustedes pueden ver, no es, eh, no es casual, ¿no? Que hablemos del Museo de Arqueología, del Museo de Arte y del Museo de Etnografía, ¿no? Y seguimos hablando, como pueden ver. Es porque mucha historia no se tiene de los otros museos, ¿no? Entonces, un poquito hay que llamar la atención también a nosotros mismos para poder centralizar la información y también poder tener investigaciones serias respecto a la historia de todos los museos, ¿no? Generalmente no se escribe, el museo aparece y probablemente luego desaparece, pero no tenemos una historia. Los municipales también tienen su historia. Seguramente en varias ciudades de Bolivia también, ¿no? Tenemos este sesgo por la información que hemos encontrado. Yo personalmente me la paso siempre buscando libros de museos en diferentes ciudades, pero no siempre se encuentra, ¿no? Entonces, pues debemos esforzarnos más, ¿no? En lograr esa información. Por eso el sesgo. El 2004, pues, bueno, se inaugura la ampliación del museo. ¿Y por qué es importante esto? Porque es quizás la primera vez, sí, probablemente la primera vez que por lo menos una parte de una infraestructura es construida para museo, ¿no? Ahora ya hay varios, ¿no? Justamente en la sesión comentaban los museos de Tiahuanaco, incluso, eh, son tres, ¿no? Son tres museos en Tiahuanaco, o dos, que han sido edificados para museo y funcionan como tal en este momento. Tenemos la experiencia de Orinoca, ¿no? Que fuera de lo que haya pasado, lo que esté pasando, pues es un esfuerzo valorable, ¿no? Porque se ha construido para museo. Y bueno, recientemente tenemos un museo dedicado a la memoria de Tupac Katari en Peñas, que también ha sido construido para museo. Son esfuerzos que está haciendo el Estado boliviano, ¿no? Por esto, justamente como está en la foto, miren, incluso en pandemia, filas inmensas, ¿no? Filas inmensas. Y bueno, esto obliga a esta transformación. En la pandemia todos creo que hemos tenido unas transformaciones hacia la virtualidad, hacia lo digital, hacia las tecnologías, ¿no? Porque ya la gente no podía salir de sus casas y parte de esa virtualidad pues la hemos capitalizado obviamente para beneficio de todos y todas, ¿no? Y bueno, paralelamente ya
a finales de los 90, 80. Desde este momento, pues surgen estos museos importantes e interesantísimos porque toman ya temas concretos, espacios muy puntuales, ¿no? Eh, entonces bastante encomiable estos esfuerzos que realizan instituciones, empresas, ya, y que responden en principio a una demanda, ¿no? La Noche de Museos ha catapultado eh, a los museos justamente, los ha puesto en valor, ha hecho que la gente los visite. Realmente un fenómeno muy interesante la Noche de Museos, tanto que ahora ya tenemos dos, una en mayo, con la excepción de Sucre que hace en octubre, y otra Noche de Museos, por lo menos en La Paz, en noviembre, que es la Noche Iberoamericana de los Museos, que bueno, básicamente otra activación similar que está surgiendo, pero que se va a ir posicionando gradualmente, por supuesto. Entonces, este evento es la demanda, ¿no? Y obviamente esta necesidad de realizar algo educativo, algo cultural, algo incluso turístico en la ciudad, ¿no? Recordemos que las ciudades cada vez tienen mayor población, todas nuestras ciudades en Bolivia. Hay un fenómeno migratorio importante, ¿no? Un fenómeno de migración campo-ciudad, pero también lo que antes eran poblaciones tal vez rurales, tal vez dedicadas a la agricultura, a la ganadería, también se han ido constituyendo como ciudades intermedias, ciudades un poco menores, pero igualmente tienen sus propios museos, ¿no? Entonces, hay una demanda, ¿no? Entonces, están respondiendo con esta situación. eh, y también es un afán de exponer, de mostrar algunos objetos que, bueno, ya han quedado en desuso, ¿no? No se puede ya utilizarlos. Y otros objetos que se elaboran. O sea, el museo es, no solamente es los objetos antiguos, sino también son objetos creados, ¿no? Es una producción intelectual, es una producción artística, es una producción científica. Un museo tiene pues todas esas connotaciones, ¿no? Y eso es lo dinámico. En el museo se combinan muchas cosas, muchas ciencias y muchas artes. Entonces se le da una riqueza importante y un disfrute muy particular. Por eso la gente sale y bueno, abandona su casa, abandona su celular, abandona su familia y va al museo. O bien se lleva a toda la familia, ¿no? Y lleva todos sus celulares y empieza a hacerse selfies ahí porque se vuelve también un mecanismo de prestigio, ¿no? Y también se vuelve una especie de coleccionismo de los museos. En la noche de museos es como que, ¿cuántos museos has visitado? O sea, yo he visitado 25. ¡Wow! Yo solo 14. Entonces, es como lo que pasa en las iglesias, ¿no? ¿Cuántas iglesias has visitado en Semana Santa? 4, ¿no? Yo he visitado 8, he visitado 10, ¿no? Entonces, es una actividad de tiempo de ocio que además tiene una marca, ¿no? Un récord, llamémosle. ¿Cuántos museos visitas? ¿Cuántas iglesias visitas? ¿No? Se vuelve una especie, como os digo, de coleccionismo, ¿no? Como de las iglesias, igual con los museos. Coleccionas museos con tu recorrido. Sí, eso es importante, ¿no? Porque nos habla de esta demanda de estar en estos lugares, de visitarlos, de recorrerlos, de hacer la mayor cantidad de museos que puedas, porque representa un verdadero eh, mérito, pues tienes que hacerte unas filas inmensas, estar en el frío, ¿no? Entonces es como un desafío para la persona, ¿no? A ver si alcanzo a hacer 20 este año, porque el año pasado solo logré 15, ¿no? Pues se vuelve un desafío también de resistencia física, ¿no? Y de caminar, ¿no? Recordemos que los bolivianos somos mucho de caminar, ¿no? De caminar y recorrer, ¿no? Se vuelve también una actividad deportiva incluso. Entonces, eso le da esta vitalidad y hace que surjan estos museos regionales y temáticos con diferentes elementos, como decíamos, tanto objetos antiguos como objetos creados, y también surgen museos virtuales, ¿no?
Hay un museo virtual que se llama Bolivia y otro museo que es numismático del Banco Central, les invito a conocer. Y un museo que es a la vez virtual y a la vez presencial, que es el Museo de la Nacionalización, que está a cargo de IEPFB. Interesantísimo, les invito también a visitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto de los museos? Más allá de que el Estado invierta, porque hay una inversión importante del Estado boliviano, pero también las personas estamos comprometidas con la conservación de estos objetos, de estos temas. Hay un compromiso, entonces estamos frente a una corresponsabilidad importante y además ejemplificadora. Y a pesar de que hay miles de problemas, como siempre, y es lo normal, y hay miles de situaciones, y estamos en crisis, todo lo que quieran, pero muy por fuera de eso, tanto el Estado invierte, porque sigue pagando sueldos en muchos museos, ¿no? Eso es importante, sigue manteniendo esas casonas antiguas, pero también la sociedad, con su iniciativa, invierte, ¿no? Hay un afán de conservación de los objetos y de inversión en los museos, incluso de implementar tecnologías digitales, imagínense, ¿no? Porque hay muchos museos privados, sí, hay museos en universidades, hay museos privados, hay museos en colegios, hay museos en bancos, hay museos en el teleférico, en Oruro, hay museos en fundaciones, ¿sí? Y hay museos también en las casas de varias familias. Es que está pasando, que se está volviendo realmente una política cultural, quizás no escrita, puede ser que no esté escrita esa política, pero es la más importante. Es la política cultural que va de la gente y del Estado. O sea, es similar a lo que está pasando con el folclore, ya, bueno, hace mucho tiempo. En el folclore invierte tanto el Estado como la sociedad. En esto de los museos, de igual manera, está invirtiendo tanto el Estado como la sociedad, la empresa, todo el mundo. Entonces, todo el mundo estamos en un solo objetivo. Estará bien, estará mal, no habrá muchos profesionales, no habrá muchos criterios, seguramente lo vamos a ir superando, ¿sí? Pero hay una inversión importante. Entonces, el futuro que se visualiza, adelantándome a las proyecciones, que sigan aumentando los museos. Cada vez me dicen, hay un museo acá, hay otro museo allá, de los cuales también varios cierran, ¿no es cierto? No es que se mantengan por siempre, pero varios se mantienen, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Vamos a ver la norma, ¿no? Muchos se quejan de que tenemos poca norma, pero yo digo, pues es bien relativo, eso tiene sus pros y sus contras, tener normas, ¿no? Obviamente el pro es que todos más o menos vayamos por un mismo lado, pero eh, el contra es que también te limita la norma, ¿no? Limita la creatividad, limita la iniciativa. Entonces es bien relativo esto de la norma y de la ley, pero donde encontramos la primera ley es en la ley del monumento nacional. ¿Qué pasa antes de que surja este concepto de patrimonio? El concepto de patrimonio surge en 1972, pero antes, eso es del 27, imagínense, antes, durante todo el siglo XX, el afán de protección de estos objetos que viene de las dos guerras mundiales, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿no? ¿Qué pasa en las guerras mundiales, ¿no? Nosotros no hemos tenido esa experiencia traumática, más bien. Pero ¿qué pasa en Europa? En Europa era como que hoy te veo iglesia y mañana estás hecha escombros. Hoy te veo colegio y mañana estás hecho escombros. ¿Se imaginan el trauma que ha ocurrido con eso? O sea, no lo hemos vivido, por supuesto, pero pónganse en el lugar de esas personas que ayer fueron a la misa y en una semana o 2 semanas ya no está la iglesia, es escombro. O sea, es muy traumático, ¿no es cierto? Ahí surge la idea y la pregunta de decir, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo podríamos proteger, cómo podríamos hacer que estos espacios
que obviamente están en el territorio, son parte de un enfrentamiento bélico, pero ¿cómo podríamos proteger estos lugares? ¿Cómo podríamos hacer que no se bombardeen? Que bombardeen otras cosas, pero no nuestras iglesias, no nuestros museos. Bueno, había ya museos en ese entonces, ¿no? No nuestras escuelas, qué sé yo, ¿no? Nuestros templos. Bueno, entonces surge un afán de protección, ¿no? Bueno, se va concretando en la Convención del 72, pero acá ya surge un afán de protección con la monumentalización, ¿no? Esta ley del Monumento Nacional del 27, ¿no? Hace estas primeras declaratorias por por sus méritos, ¿no? Noten que no se habla mucho de valores, ¿no? Dice méritos artístico, histórico, arqueológico, representan un valor, dice, ¿no? De arte o de tradición, ¿no? Está ahí las piezas arqueológicas, los documentos, las condecoraciones, los muebles, bueno, diferentes objetos que vienen a ser lo que ahora consideramos patrimonio cultural. Sí es importante eh, estas declaratorias. ¿Por qué? Porque implican un reconocimiento primero, ¿no? Una concienciación, podríamos decir en términos actuales, una valoración también, ¿por qué no? Y un elemento legal, es decir, alguien reconoce a alguien, ¿no? Obviamente en este caso solo habla de objetos, pero los que operativizan y los que hacen respetar vamos a ser las personas, ¿no? ¿Por qué hago este énfasis que eh, parecería obvio, ¿no? De decir que el Estado reconoce eh, justamente en otras sesiones estamos viendo lo que es el inventario turístico y ustedes dirán que tiene que ver. Que en la norma de turismo, en la ley Bolivia Te Espera, hay dos cosas, ¿no? Se habla de patrimonio turístico, ¿ya? Los que son de esa área seguramente conocen. Y también el enfoque es que sí, vamos a hacer el inventario de todo el patrimonio cultural y todo el patrimonio natural. Entonces, no hay esa diferenciación de lo declarado y de lo valorado sin declaratoria. Y esa diferenciación empieza con esta ley, es decir, lo que se considera patrimonio o monumento es lo que está reconocido. Y en la lógica general es lo que está reconocido por el Estado. ¿Qué es el Estado? No hay muchas definiciones de Estado, pero aparte de ser una élite gobernante, se podría decir con gobierno, con territorio, con norma, es el monopolio de recursos. Y esa definición la tomo de Álvaro García. El Estado es el monopolio de los recursos, es decir, es una élite que administra ciertos recursos. En nuestro caso, el gas, el petróleo, el agua, la energía, administra. ¿Para qué? Para que sea distribuida. ¿Sí? Todos esos recursos deben ser distribuidos de manera lo más equitativa posible entre la población, ¿no es cierto? ¿Cómo se distribuyen esos recursos? Llegan bajo la forma de salarios, llegan bajo la forma de servicios, llegan bajo la forma de construcciones, inversiones sociales, ¿no? Llega bajo la forma de plantas de electricidad que distribuye energía, ¿sí? Miles de servicios, ¿sí? Es decir, el Estado constituye este mecanismo, ¿no? Donde absorbe, toma, ¿no? Regula todo lo que son los recursos para redistribuirlos entre la población. Y eso es lo que hace el Estado boliviano también, ¿sí? Entonces, en esta distribución de recursos, al tener leyes que reconozcan como esta, pues tiene que asignarle algún financiamiento, tiene que asignarle algún recurso. Como dice acá, hay una comisión, aunque es ad honorem, y una Galería Nacional de Bellas Artes, Historia y Arqueología, hay un Ministerio de Instrucción, ¿sí? Hay una inversión del Estado. Entonces,
Muchos se imaginan que la inversión en patrimonio o la inversión tiene que ser que el Estado venga y les dé dinero a los que administran y los que administran compren muebles. No, no es así. Sino el Estado invierte sosteniendo estas instituciones, esta galería, por ejemplo, este ministerio, por ejemplo. Así es como garantiza la continuidad, en este caso, de la protección a los monumentos. Un primer elemento para esta protección es justamente este reconocimiento, esta declaratoria, porque ahí dice en el artículo 2 se declaran monumentos nacionales, ¿no es cierto? Y bueno, poco a poco cada gobernación, bueno, prefectura en ese momento, y bueno, el Estado central también va ubicando ciertos inmuebles, sobre todo, y va declarando monumento, sobre todo inmuebles antiguos, ¿no? Entonces, ese es el énfasis que le he querido dar, ¿no? Porque en la perspectiva de los profesionales en turismo, todo es patrimonio cultural, todo es patrimonio natural, todo se puede inventariar. En cambio, en nuestras áreas no es así, más bien es lo que está reconocido por ley, ¿sí? Respetamos mucho la perspectiva de los profesionales en turismo, ¿no? Solamente queremos aclarar que para nuestra perspectiva no es que todo sea patrimonio natural y todo sea patrimonio cultural, no, es lo declarado. Lo que sí es todo es cultura, lo que sí es todo es naturaleza, ¿sí? Entonces es mejor decir, vamos a inventariar los elementos que están en la naturaleza, que pueden ser recursos turísticos. Vamos a inventariar los productos culturales, la producción, ¿no? Los recursos culturales también se puede usar, ¿no? Entonces es mejor tener esa precisión y enfatizar, ¿no? Esa diferencia de enfoque que existe con el área del turismo. Luego, el 8 de marzo de 1927, pues, es la misma ley, ¿no? Se declara monumentos, lo que hemos visto ya, se crea la comisión, ¿no? Y obliga a las personas particulares a presentar y exhibir sus objetos de interés, ¿no? Porque antes todo estaba guardado, ¿no? Antes solo había coleccionismo. Y lo otro que también es importante es que prohíbe exportar, ¿no? Refaccionar, restaurar obras declaradas de monumentos sin autorización de esta comisión. Es decir, ya hay un cuerpo colegiado, un cuerpo de profesionales que interviene, ¿no? Y bueno, tenemos algunas disposiciones legales, pero no tenemos nada muy concreto hasta que aparece esta ley que ya todos creo que conocen. Y en medio de eso tenemos, como les decía, la Convención de Protección del Patrimonio del 72 y la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial del 2003. En el interín, estamos revisando solo normativa nacional, ¿sí? Entonces aparece esta ley a raíz de bastantes discusiones, bastantes demandas, ¿no? Estamos en un momento de efervescencia del folclore, estamos en un momento de creación de muchos museos, archivos, bibliotecas. Realmente este momento es muy complejo, ¿no? Muy dinámico. Estamos en un momento en que hay mucha actividad cultural más que hoy. Hoy la virtualidad como un contra es que ha limitado la actividad cultural presencial, ¿no? Entonces, en este momento no ocurría aquello, todo era presencial, todo era ¿a dónde voy hoy? Ya tengo 10 actividades culturales, ¿a cuál me voy esta noche? Era un momento de mucha efervescencia, ¿sí? Hoy ha disminuido, poco a poco se está retomando. Entonces, igualmente los museos, ¿no? Había actividad en el Museo X, en el Museo Y, en el Museo Z, en la misma noche. Toda la semana era de actividad cultural, de lunes a domingo. Entonces, la gente a veces no sabía dónde ir, de tanto que había. Y los museos no escapaban a eso. Todos los museos hacían su actividad cultural, festivales, exposiciones, charlas. Entonces, se tiene que dar esta ley, ¿no? Hubieron varias propuestas, pero el Ministerio de Culturas de entonces prefirió apelar a la cooperación española y de esa manera tener una consultoría para que se pueda redactar esta ley. Sí, en un artículo hemos hecho la crítica y lo que falta, ¿no? Entre ellos faltó un diagnóstico y una
investigación de los actores culturales, se podría decir. Yo les sugiero revisar, por ejemplo, la ley de minería, donde los actores mineros están claramente identificados, pero en esta ley de patrimonio cultural no existen actores. Uno dice, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Quiénes tienen que hacer cumplir esta ley? Entonces, adolece en este momento todavía de esas situaciones, pero vamos a ver que hay otras leyes que compensan de alguna manera, ¿no? Se reconoce a los museos. Y hay una interesante cosa, ¿no? Bueno, son espacios culturales y naturales. Como notan aquí, a diferencia de otras definiciones, habla de las funciones y todo, ¿no? Recordemos que hay un Consejo Internacional de Museos, que es el ICOM, que da unas definiciones de museo también, pero haciendo énfasis en que son instituciones sin fines de lucro. Pero acá no está eso, en la 530. Como habíamos dicho, el afán de lucro, tenerlo o no tenerlo, es una decisión también autónoma, ¿no? Y nosotros hemos decidido no poner eso, aunque no pongamos, ¿no? Con fines de lucro, no, tampoco estamos poniendo eso, pero estamos dando un espacio para que puedan haber museos que puedan generar un ingreso y constituirse en emprendimientos, ¿no? Lo cual ya ocurre. No, no es que no ocurra, ya ocurre, eso existe. Entonces, otra connotación muy interesante es que hay tres formas de museos que obedece también a nuestras culturas. Bueno, todo lo que es público, entendamos estatal, lo que es privado, entendamos de persona natural o jurídica privada, y lo que es comunitario, ¿no? Queda así como que, ¿qué es lo comunitario? Lo comunitario es lo que obedece a una propiedad comunitaria. Sí, y tenemos esa figura acá en Bolivia reconocida por ley y efectiva además, ¿no? Se está utilizando, está vigente lo comunitario, ¿sí? Es decir, que hay un inmueble, hay una acción que es ejecutada o es propiedad de una comunidad, ¿no? Puede ser indígena o puede ser indígena, eso no está contemplado, pero se trata de una comunidad, ¿no? Muchas personas que administran, en este caso, sus museos, ¿no? Y de igual manera, todos están en el mismo plan de destinar recursos para cumplir sus responsabilidades y funciones. Ahora, ¿qué estamos entendiendo acá en este inciso 3? Estamos entendiendo que el museo solito no puede subsistir, es decir, el museo solito no es autosostenible y por eso los titulares deben destinar los recursos para que cumpla sus responsabilidades y funciones. Es decir, es una institución que básicamente se subvenciona, se financia. Es algo que implica un gasto para alguien para su sostenimiento, ¿sí? Y eso es correcto porque la mayoría de los museos tiene esta situación. A los que piensan abrir un museo deben evaluar si realmente van a poder realizar un emprendimiento a partir de ese museo. Generalmente se pone y se pone y se pone, y bueno, de esa manera cumple sus funciones, ¿no? ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, pero son la minoría, ¿sí? La minoría son entidades que se autosostienen, ¿sí? Generalmente algunos combinan con otras cosas más, ¿no? Pero no, la gran mayoría son instituciones que deben ser subvencionadas, deben ser sostenidas con un financiamiento, ¿no? A eso se refiere este punto 3. Y bueno, da la misma responsabilidad a todos, ¿no? Comunitarios, privados, públicos, ¿no? Y la misma obligación de conservación del patrimonio. Y obviamente esta responsabilidad es pues propia del custodio, ¿no? Aparece esa figura del custodio, que es el que se va a encargar de los objetos justamente, ¿no? De hacer la gestión y eso le va a dar ese derecho precisamente, ¿no? Y bueno, implica todo eso, todas las acciones técnicas, de registro, conservación, protección, mantenimiento, ¿no? Y bueno, la regulación de las entidades competentes. Más adelante vamos a ver cuáles son. Esta es la nueva definición del museo del Consejo Internacional de Museos.
Bolivia tiene un- una entidad que está adscrita al ICOM, ¿no? Pero veamos su definición. Lo que les decía, un museo es una institución permanente. Bueno, antes de pasar al otro, incluso en eso, Bolivia a veces es una excepción, porque no siempre hay museos permanentes. ¿Qué pasa con los museos? A veces abren, a veces cierran, a veces están en funcionamiento intermitente, no todos, obviamente, ¿no? Una parte. Entonces, hay esta situación, ¿no? De que si bien la mayoría son permanentes, existen otros que no. Eso nos habla de esta falta de sostenibilidad también, ¿no? El otro punto, sin ánimo de lucro. Mucho se confunde el ingreso con el beneficio. ¿Qué está pasando? Si se cobra un ticket, hay un ingreso, ¿verdad? Muy bien, este ingreso se distribuye en una serie de gastos que tienen que estar distribuidos en personal, mantenimiento, conservación, impresión de otros tickets. Eso no es beneficio, eso es un flujo de caja, un ingreso y egreso, ya, y eso la mayoría de los museos tiene. Y ahora, ¿a qué se refiere con el lucro o con el beneficio? Se refiere a que aparte de cubrir todos esos gastos, cuando ya he cubierto todo, resulta que del ingreso de 100 he cubierto todo con 80. He pagado sueldos, mantenimiento, conservación, publicidad, limpieza, todo ya he pagado. Y me sobra 20. ¿Qué hago con esos 20? Puedo reinvertir en el mismo museo. Es una posibilidad, pero puedo también poner en una cuenta de banco, ¿no? En el afán de que estaría aportando a lo que estaría ya surgiendo como empresa, ¿no es cierto? La empresa es como una entidad, es como un ser humano la empresa, que le tengo que dar un dinero, ¿sí? Entonces, el 20% ingresa a una cuenta de banco o bien al colchón bank y lo acumulo. Ya no gasto eso. Y digo, esto va a ser ya un capital de inversión. No lo voy a gastar. Incluso puedo tener otro monto para el ahorro. O sea, no se confunda, el capital no es igual que el ahorro. El ahorro me sirve para que cuando me pase algo en el museo saco de ahí, ¿no es cierto? Un ahorro de emergencia puede ser. O un ahorro para que cuando se junte bastante pueda comprar focos, pueda comprar material de limpieza, puede ser un ahorro, ¿no? O para emergencia, o para una ampliación. Pero el monto que yo lo destine a que sea un capital, eso es lo que ya constituye este lucro, ¿sí? Y no es malo, ¿no? No es malo, pero acá se han propuesto en que no se constituyan en empresas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Espero que haya podido ser clara y si no, pues vamos a mm, hacer otra sesión para aclarar eso, ¿no? Entonces, cuando hago una separación de algún ingreso que me sobra, que no es ahorro, y lo destino a capital de inversión, entonces puedo decir que estoy haciendo lucro, ¿sí? Eso lo voy a invertir en hacer otro museo, digamos, ¿no? Puede ser. O puedo ponerlo en otra empresa X que no sea un museo. Puedo comprar un auto y que haga servicio, no sé, ¿ya? Pero a eso se refiere el ánimo de lucro, ¿sí? Pero lo demás es básicamente lo que habíamos visto, ¿no? Servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, es decir, todas las acciones técnicas que realiza un museo cotidianamente, que está abierto al público, por supuesto, y eso es importante, ¿no? Porque hay museos que no abren todo el tiempo, pero tienen unos horarios, por lo menos, ¿no? Que son accesibles, que son inclusivos, ¿no?
Y lo inclusivo no solamente es que entre la silla de ruedas, ¿no? Sino que todos estemos representados en el museo en la medida de lo posible, ¿no? Que no solo se represente a una parte de la población, sino que en algún momento todos puedan participar en los guiones, ¿no? También nos dice que los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, ¿no? Funcionan y se comunican de forma ética, profesional, con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Esta es la definición que está vigente desde el 22 y que está acá para que podamos analizarla también y ver qué ocurre con ella, ¿no? En nuestro contexto. Ahí estamos con algunas estadísticas, ustedes dirán ya son un poco antiguitas. La última es del 24, ¿sí? Y tenemos una primera del 15, otra del 23 y otra del 24. ¿Sí? Vamos a partir. Tenemos a estos autores, María Carrasco y Carlos Carrasco, que han contabilizado 130 museos. Ahí está el detalle, ¿no? Tenemos al grupo Somos, que ha contabilizado 179. Y tenemos a Ciudatos Lab, que ha contabilizado 233 a partir de revisión de artículos de prensa. Ahora, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿es real, no es real? Son ya unos datos interesantes, aunque muy variables, ¿no? Imagínense, en 9 años ha aumentado casi al doble, ¿no? Sí, casi al doble, pero em, del 23 al 24 tenemos también una variación muy grande. Entonces, ¿a quién creemos, no? A todos y a nadie, digo. Es decir, que no estamos teniendo lo que siempre pedimos, ¿no? La fuente oficial de información es como el censo, ¿no? Hasta ahora no tenemos datos del censo, pero bueno, algún día los tendremos. Entonces queremos algo oficial, ¿no? Los autores nos dan sus estadísticas, pero no tenemos algo oficial, es decir, que el Estado haya verificado. ¿Por qué, haciendo este paréntesis, por qué no tenemos esa situación? Porque el Estado no está contando museos. Ustedes dirán, pero deberían, claro que deberían. O sea, ni las alcaldías, bueno, las alcaldías seguramente cuentan sus museos, pero no se centraliza la información en ningún lugar hasta este momento. Y lo otro es que hay el fenómeno hongo, pues que aparecen y desaparecen. Entonces es complicado contar. Miren, yo ayer he estado en el Museo de las Gemas, el número 23, pasando esta lámina del municipio de La Paz, y resulta que ya no existe el Museo de las Gemas. O sea, entonces, ¿qué hacemos? Cada vez vamos a ir a visitar. Es, es complicado, ¿no? Tendríamos que tener un sistema que registre, que cuando cierren puedan informar que están cerrando, y si es que se acuerdan, ¿no? Entonces, viene a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, no siempre hay un número estable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evaluar y decir, bueno, el que está funcionando un año, ¿no? O sea, fijarnos algunos parámetros para contabilizar, ¿no? Y lo otro es que nos falta, a pesar de que la ley 530 tiene, como ustedes han podido ver, pero nos falta un poco definir, ¿no? Miren, esta es mi definición personal, ¿no? El 38 dice cementerio general. Ustedes dirán, un cementerio no es un museo. Yo les digo sí y no, ¿ya? No, porque obviamente no cumple todas las funciones de museo, pero sí, porque sí cumple algunas funciones. Y hay una función importante que está cumpliendo el cementerio general, seguramente otros cementerios también, que es la función de interpretar, porque hay una panelería que te habla del museo o del espacio, te cuenta y
te ubica, ¿no? En ciertos lugares importantes del cementerio. Entonces tiene una función interpretativa, tipo museística, podríamos decir, o bien musealizando el cementerio, qué es lo que ha pasado. Se ha musealizado el cementerio general, ¿no? Entonces, por eso lo pongo acá. Y obviamente es algo muy, muy propio, pero que, como les digo, ¿no? Implica un poquito hacer la reflexión, ¿no? En la definición. ¿Cuáles son las proyecciones? Va a seguir, el número de museos va a seguir en aumento y eso se verifica cada día, ¿sí? En cada ciudad donde ustedes están, verifican que surge un museo acá, surge un museo allá, otros cierran, sí, pero muchos se quedan. Entonces también aparecen nuevas colecciones y aparecen nuevos servicios, ¿sí? Eso es interesante y nos habla de una dinámica importante. Por eso hay una emergencia, podríamos decir, de fortalecer esto de los museos, crear otros, contabilizarlos, regularlos, ¿no? Nuestro estado es así, ¿no? ¿Ve? Cuando ya se está desbordando, recién empieza a querer regular, ¿no? Y bueno, no está mal, ¿no? Claro, es una reacción media tardía, pero reacciona al fin. Entonces, el Estado está reaccionando porque hay todas estas cosas, ¿no? Hay dinámicas educativas, dinámicas culturales, dinámicas económicas, ¿no? Entonces, como que el Estado así cuando ya se ve aplastado por el fenómeno, recién reacciona, ¿no? Entonces, me río porque no debería ser así, sino que cuando el fenómeno ya se está dando, ¿no? O sea, hacerle caso, ¿no? Háganos caso. Somos importantes, pero bueno, no ocurre eso. Otro elemento en la proyección es la profundización del sentido lucrativo. Esto es bueno y malo, ¿no? Es bueno en el sentido que dinamiza la empresa y constituye una oportunidad de emprendimiento en un momento que estamos con tanta crisis, imagínense, es lo que buscamos, ¿no? Pero es malo porque implica un riesgo, ¿no? Y ojalá no lo podamos verificar, ¿no? Pero el riesgo es de que se banalice la exposición, de que pierda sentido, de que se trivialice, de que la exposición sea simplemente vean y sálganse, digamos, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender. Eh, Como ya necesitas exponer más rápido, puedes banalizar la exposición, o sea, o volverlo espectáculo. El espectáculo igualmente puede ser bueno o malo, ¿no? Pero haces que tu interpretación no le dé mucho tiempo a la persona de asimilarla, es decir, entra la persona, lo que pasa en la noche de museos. Entra, mira, mira y listo, ¿no? Y si le preguntas qué has leído, te dirá, no, no he leído nada. ¿Acaso había algo para leer? Peor le vas a preguntar qué has entendido. Ah, sí, he visto La Casa de Murillo y no sé qué. O sea, ¿no? Puede ser un riesgo eso, ¿no? La banalidad, la superficialidad de la exposición, que no logre la persona asimilar, no logras el impacto cualitativo. Pero bueno, como les digo, porque dinamiza la economía, ¿no? El otro es la permeabilidad a las nuevas TICs. ¿Qué significa esto? Que vamos a seguir asimilando y usando las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero surgen nuevas cosas cada cierto tiempo, ¿no? Entonces ya vamos a empezar a exigir museos con visores, ¿no? Museos con realidad amplia, aumentada, aunque sea eso, ¿no? Museos que me pongan 100 pantallas LED ahí, ¿no? O con realidad inmersiva y yo tenga ahí un poco más que flotar en la sala de exposición, ¿no? Entonces puede ser eso. Eso también tiene su riesgo, ¿no? Justamente el riesgo es esta banalización, esta superficialidad, el convertir la exposición en un espectáculo que mucho no te aporte, pero que te divierta, ¿no? O que te haga experimentar sensaciones, que puede ser, pero no lo es todo. Es un riesgo del uso de TICs, ¿no? Y obviamente que suba el costo, ¿no?
Otra proyección es el aumento de la demanda del público nacional porque tiene un renovado interés por lo antiguo, lo vintage, ¿no? Lo antiguo, así. ¿Por qué? Porque ya no vemos cosas antiguas. Antes teníamos cosas antiguas en las casas, qué sé yo, hasta en los colegios, en las iglesias, hasta en las oficinas, ¿no? Pero hay una modernidad que nos ha obligado a cambiar todo eso. O sea, ya no podemos tener la máquina de escribir. Antes incluso la teníamos, aunque sea de adorno en las oficinas, pero ahora ya no hay campo, ¿no? La máquina de escribir tiene que ir nomás al basurero. Entonces, esta situación hace que uno de los pocos lugares para ver cosas antiguas, entre comillas, porque incluso son cosas que hemos usado, sean los museos nada más. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, una universidad, ha hecho una exposición de disquetes. Dirán, ¿qué cosa es un disquete? Bueno, era una unidad de memoria que se ponía en la computadora. O sea, muchos hemos usado, ¿no? Otros seguramente no. Pero era así como que los niños, ¿no? ¿Qué es esto? Un disquete. Uy, un cassette. Uy, Dios mío, una pieza arqueológica realmente, ¿no? Entonces, como hay mucha renovación tecnológica y de muchas cosas, cada vez más pronto los objetos llegan a la obsolescencia, llegan a ser antiguos, ¿no? Entonces, incluso lo que hemos usado ahora es antiguo. Pero hay un gusto por esto, porque las nuevas generaciones no conocen y quieren saber qué cosa era un teléfono, digamos, un teléfono así con auricular, ¿no? Entonces, porque los niños no conocen qué es un teléfono o qué es una máquina de escribir, ¿sí? Entonces ocurre eso, ¿no? Pero hay una proyección también muy positiva que se está dando, que es la profesionalización, ¿no? Hay tecnicatura en museología, hay mención en museología. Entonces, el otro es estudiar en línea, afuera. Hay gente que vuelve de especialidades en el exterior. Entonces, a diferencia de hace 30 años donde no había mucho especialista, ahora sí. Ahora sí tenemos profesionales que pueden responder a esta demanda que se está dando, ¿no? Entonces, esa es una buena proyección, ¿no? Así que les invito a leer, pues, este artículo que tengo el día y la noche de los museos en el diario, este video que muy gentilmente Juan Carlos Patón ha colgado, ¿no? Y por supuesto, consultar mi libro Activación Patrimonial de los Museos de la Paz. Muchísimas gracias, espero haber respondido a esta inquietud que se ha tenido y bueno, esta no es la primera, es la primera, pero no es la última, ¿sí? Entonces, que tengan una feliz formación como guías de turismo. Muchas gracias.